Esa palabra de Dios. Vamos a compartir en este hermoso momento un tema que Dios ha puesto en mi corazón con el tema ¿quién soy? Una pregunta, ¿verdad? Por la cual muchos están considerándola en su vida. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos viviendo en un mundo de caos. Pues las noticias día a día nos anuncian y nos presentan un planeta donde hay mucha oscuridad, mucha inseguridad, mucha injusticia y maldad. Golpes de estado, violaciones, secuestros, tornados, huracanes, tsunamis, ataques terroristas, desintegración familiar, homicidio, suicidio, wow, algo, y la lista podría seguirla por mucho tiempo. Sin embargo, todo esto sumerge a la humanidad en situaciones que a veces les hace preguntarse, ¿por qué existo? Que, amado hermano, mire qué tremendo. A muchos se preguntan quién soy y si Dios en verdad existe. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Por lo que en este precioso momento haremos un pequeño recorrido histórico de la Biblia para encontrar respuestas. Y mi anhelo con todo mi corazón, espero que al final de esta pequeña meditación de la palabra de Dios, usted pueda encontrar la respuesta que tanto están buscando en su vida. Para lo cual quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1, y versículo 3 y 4. Y la palabra de Dios dice, y dijo el rey de Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Nos vamos a pasar al versículo 6 y 7 del primer capítulo de Daniel. A estos el jefe de los eunucos, perdón, el 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Estimado hermano y estimado amigo, quizás que usted nos está sintonizando en este momento, quiero decirle que la conquista a la nación de Israel se parece mucho en la actualidad, porque el mundo vorazmente está haciendo conquistas en la humanidad, en las mentes y corazones de multitudes y millones de personas, a fin de que poco a poco se olviden que existe Jehová de los ejércitos. El propósito de ser llevados cautivos a otra nación extranjera, con el fin de ser seleccionados, de enseñar, que fuesen enseñados su lengua, tradiciones, costumbres, era sencillamente para tratar de hacer, digamos, un lavado de cerebro y poder inculcar las nuevas costumbres, las tradiciones, la idolatría, en fin, tantas cosas. Y empezamos analizando esta situación desde el primer momento en que podemos visualizar que el rey le dijo a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Realmente, amados hermanos, podemos visualizar un poco, ¿verdad? Si nosotros analizamos un trasfondo histórico, podríamos decirlo, que causó que Israel cayese en manos de los babilonios. Es interesante saber dar la historia, un poco de historia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque queremos iniciar esta pequeña, ¿verdad? Esta pequeña reflexión de la palabra. Porque realmente, amados hermanos, es necesario que entendamos y conozcamos el trasfondo para poder tener un panorama más grande. Y es porque quiero decirle que poco tiempo después que Asiria
hubo conquistado al reino de Israel, o sea, el reino del norte, recuerde que ya estaba dividido en dos áreas, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, y llevado cautivas a las 10 tribus, el imperio comenzó a desmoronarse. Y en la parte del sur, o sea, de Judá, del imperio, los caldeos y babilonios se estaban volviendo más poderosos y rápidamente tomaron el poder de los decadentes asirios. En el año 609 a.C., el rey Nabopolassar, en alianza con Egipto y Media, atacó y conquistó Nínive, capital de Asiria. En esa forma, Babilonia se convirtió en el imperio dominante y se dio a la tarea de consolidar su posición, como antes lo había hecho Asiria. Ahora Babilonia combinó la conquista y la deportación de pueblos enteros para lograr sus fines. Tenemos que el heredero del imperio, después de la muerte del Nabopolassar, que era su padre, reinó el hijo, Nabucodonosor. Bajo la dirección de este, Babilonia alcanzó la cúspide de su grandeza y gloria, empleando esclavos de distintas zonas del imperio. El emperador dio inicio a un intenso programa de construcción y rápidamente hizo de Babilonia la ciudad más grande del mundo. Y hoy, que estimada audiencia, mediante su conquista, el comercio, la riqueza, el del mundo, vino a acrecentar el tesoro del imperio, y Nabucodonosor usó ese caudal para hermosear la ciudad. Las frases descriptivas que se encuentran en los escritos proféticos del Antiguo Testamento describen la gloria de Babilonia, y Daniel la llamó la Gran Babilonia. Jeremías la describió como la alabada por toda la tierra. Isaías dijo que era señora de reinos, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Queremos decir, los antiguos escritores hablaron en detalle acerca de Babilonia y mostraron que tales frases descriptivas no eran exageraciones. Y así podemos ver, por ejemplo, que Heródoto y Diodoro de Sicilia, dos historiadores tremendos, describieron murallas tan enormes que casi sobrepasaban a la imaginación. Un estudio moderno dice que la arqueología respalda los relatos de estos escritores precristianos. Y podemos ver, estimada audiencia, que todo este esplendor, toda esta situación, lo llevó, amados hermanos, a ser un imperio tremendo, un imperio abrasador. Y Babilonia era el símbolo de la maldad del mundo, como sucede tan a menudo. La riqueza y la gloria de Babilonia fueron acompañados por la decadencia moral, la maldad y la iniquidad, tan terrible que el estado de inmoralidad de Babilonia, que el mismo nombre llegó a ser símbolo de todo lo mundanal, de la maldad espiritual y del reino de Satanás. Así que vemos, amados hermanos, que tenemos que esta situación fue el centro de un gran reino, era asiento de lujo ilimitado, y sus habitantes eran conocidos por su inclinación a la autoindulgencia y al afeminamiento. Qué tremendo vemos, ¿verdad? Que la corrupción, el demasiado esplendor, riqueza puede desboronar a muchos. Veamos entonces que mucho antes de la época de Moisés, Abraham vio que Israel estaría en cautiverio en Egipto y que no tendría herencia en la tierra prometida, porque reveló el Señor, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y esto lo podemos ver en Génesis 15:16. En otras palabras, estimados hermanos, los cananeos, de los que los amorreos eran la mayor parte, no habían alcanzado todavía ese estado llamado en otros pasajes maduros en iniquidad. Y para la época en que Josué llevó a los israelitas a la tierra de Canaán, sin embargo, los cananeos habían llegado a ser tan inicuos que el Señor mandó que fueran exterminados, que no tuviesen compasión de nadie, de ninguno de ellos. Y de todos los pueblos, el que mejor tiene que haber entendido que la maldad ciertamente sería castigada es el reino de Judá. Habían visto caer el reino del norte ante Asiria, y ellos mismos ahora, estimada audiencia, se habían librado milagrosamente de las fuerzas de aquel imperio, porque habían prestado atención a las palabras de Isaías. Y Dios ha enseñado con claridad que no hace sección de persona. Pero sin embargo, oiga bien, Dios, estimada audiencia, sobre todos los tiempos, Él siempre viene hablando.
envía su mensaje, envía una alerta, envía alertas y alertas para que el entendido, el que discierne la palabra de Dios, pueda entender los propósitos de Dios. Y todos o los que sean obedientes recibirán bendiciones. Todos los que hayan madurado en iniquidad perderán sus bendiciones. Y así vemos que Judá no aprendió la lección. Después que Asiria fue derrocada, las presiones sobre el reino del sur disminuyeron, mientras que el nuevo imperio, Babilonia, consolidaba su poder. Como su hermana del norte, Judá, pronto se vio hundida en la idolatría y en la maldad, tanto que el Señor dijo que el rey Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y esto lo podemos verificar en 2 de Reyes 21:9. En este caso, estimada audiencia, Judá perdió toda promesa de la protección divina y Babilonia, hambrienta de poder, se puso en marcha para dominar al mundo. El Señor envió a sus profetas para advertir al pueblo en cuanto a su inminente destrucción. Y podemos ver, hermano, las palabras de Dios, las advertencias de Jeremías, las advertencias de los profetas cayeron en saco roto. Y vemos que durante el reinado del rey Josías, en el año 640-609 antes de Cristo, se efectuó un último intento de reforma. 2 de Reyes 22-23, pero duró poco tiempo. Y pronto la gente se olvidó de Jehová, le dio la espalda a su Dios, se olvidó de las maravillas, de la bondad de Jehová, se olvidó de la fidelidad de Dios y luego, estimada audiencia, se volcó al pecado. ¿Qué pasó? Los caudillos políticos se dirigieron a Egipto para pedir protección contra la creciente influencia de Babilonia, aunque Jeremías de nuevo había advertido a Judá que no debía confiar en el hombre, que no debía de confiar en Egipto. Pero sin embargo, Israel cerró sus oídos a la voz de Dios y tomó sus decisiones. Y esto, estimada audiencia, preparó el escenario para una segunda tragedia entre el pueblo de Israel. Así que vemos que los acontecimientos que se desarrollaron durante los siguientes 20 años o más después del reinado de Josías mostraron que habían llegado a la madurez los frutos de la desobediencia de Judá. Y este pueblo cayó en un torbellino de lucha por el poder entre Egipto y Babilonia. Joacás sucedió a su padre y lamentablemente continuó la resistencia ante el control egipcio. Su negativa a pagar el tributo hizo que fuera derrocado del trono y llevado en exilio a Egipto, y su medio hermano, que recibió con el trono el nombre de Joacín, reinó como vasallo de Egipto. Esta nación lo obligó a pagar pesados impuestos. Y a pesar de sus preparativos para enfrentar el desafío de Babilonia, los egipcios fueron vencidos en Carquemis en el año 605 a.C. Esto colocó, estimada audiencia, al pueblo de Judá en una condición de vasallo de los nuevos conquistadores. Joacín cumplió su tributo durante 3 años antes de intentar liberar a su pueblo. El intento fue infructuoso. El rey rebelde fue muerto y muchos del pueblo fueron llevados cautivos a Babilonia. Las sendas malvadas del rey habían acelerado el crecimiento deteriorado del pueblo de Judá. Y esto, amados hermanos, llevó a un caos. Fue sucedido por su joven hijo, Joaquín. Este intentó seguir adelante resistiendo a los babilónicos, pero fracasó en el término de 3 meses. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la consecuencia? Fueron deportados. Los babilonios llevaron cautivos a los judíos. Pero vemos algo importante. Deportaron a muchos de los judíos educados y capacitados. Y oiga bien, y aquellos enseñados, adiestrados en la palabra con el fin de debilitar la capacidad de dirección en Judá. Se llevó a los más inteligentes, a los prominentes. Y Joaquín también parece haber sido exiliado. Y su tío, quien tomó el trono con el nombre de Sedequías, reinó en su lugar y prometió lealtad como rey vasallo, pero con el tiempo encontró resistencia entre el pueblo. ¿Qué pasó todo esto? Llegó un espíritu de nacionalismo, surgió contra el peso de servidumbre ante el poder extranjero. Y una sublevación en Babilonia hizo que se retiraran de Judá las fuerzas que vigilaban a esta nación, y el creciente sentimiento patriótico entre el pueblo llevó al rey a buscar el apoyo de Egipto en una rebelión contra la potencia del norte. Wow, vemos que cada vez, estimada audiencia, podemos analizar un poco antes de entrar al tema, que la desobediencia, el apartarse de Dios no trae nada bueno. Así de que vemos cómo Judá cayó.
Si Jerusalén fue sitiada y otras fortalezas de Judá fueron atacadas y reducidas a escombros. El sitio contra Jerusalén continuó después que cayó el resto de la nación y las condiciones durante esta época eran increíbles. Quiero decirle que tremendo el trasfondo histórico por el cual vamos a hablar en esta hora. Así de que vemos que Nabucodonosor tomó auge y llevó cautivo a muchos. Llevó cautivo bajo sus a los altos oficiales del Estado y con ellos ciertos personajes importantes, distintas profesiones fueron llevados arriba. Cuartel, oiga bien, muchos fueron llevados a Siria, al cuartel principal de Siria, donde fueron ejecutados. Otros fueron llevados al exilio en Babilonia. Y sin duda, amado hermano, queremos decirle que las consecuencias de desobedecer a Dios son grandes. Y vemos que el número total de deportados fue mucho más elevado y las murallas de Jerusalén fueron derribadas. Y lo que había quedado después de 1 año y medio de sitio y de 1 mes de ocupación y terror a cargo de Nabuzaradán fue entregado al fuego. Veamos entonces, estimado hermano, qué tremendo. Ahora veamos, ya nos dimos cuenta qué pasó, por qué pasó y por qué ahora estaban cautivos en Babilonia. ¿Por qué habían sido exiliados? ¿Por qué habían sido llevados cautivos a Babilonia? Ahora vemos cuál es el propósito del rey Nabucodonosor. Primeramente, amados hermanos, efectuar marcas y tatuajes del mundo en los que habían sido transportados. Veamos por eso cuando leemos a Daniel, capítulo 1:3, y dijo el rey de Áspena, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio de rey. Estimada audiencia, la conquista a la nación de Israel, por eso decimos que se parece mucho en la actualidad, porque el mundo vorazmente está haciendo conquistas, pero a través de sus sistemas tecnológicos de ciencia, sus sistemas de moda, sus sistemas de humanitario, de filosofías humanas, en fin, está haciendo un avance, una captura de mente, conquistando las mentes, conquistando los corazones, a fin de que poco a poco vayan permeando ante la mundanalidad, metiendo la mundanalidad en las mentes, en los corazones. ¿Y para qué? Sencillamente se olviden de su Dios creador, de aquel que nos ha hecho, de que le ha dado el soplo, el Espíritu Santo, para dar aliento de vida. Y vemos que eso es tan, aquí en el libro de Daniel, lo vemos tan reflejado cuando dice que él cambió los nombres y dice que le dio nombres. Mire qué interesante. Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, a estos les pusieron nombres extranjeros y para entregarles a una nueva cultura, para entregarles a una nueva religiosidad. Y en fin, vemos que a Daniel, que significa Dios es mi juez, se le puso Belsasar, significa Bel, o sea, el dios Bel que protege su vida. Este dios era conocido como Meroda, el dios principal de Babilonia. Ananías, otro joven virtuoso, jóvenes que se guardaban en santidad, en temor de Dios. Vemos que Ananías significaba añade del Señor, amado del Señor. Y le pusieron Sadrach, que significa iluminado del Dios Sol. Otros dicen que probablemente significa bajo el manto de Acú, o sea, del Dios Luna. Y vemos a Misael, otro joven virtuoso, que su nombre significaba en hebreo, ¿quién es como Dios? Y le pusieron Mesac, que significa ¿quién es como Venus? Estimada audiencia, podemos ir viendo cómo el enemigo, con sutileza, quería trasladar a sus mentes culturas nuevas. Así vemos a Azarías, el último de los jóvenes de los que menciona en esta porción bíblica, que eran príncipes, eran gente culta, gente que estaba educada, preparada para estar ante el palacio, para ser los siguientes gobernadores de Judá. Azarías significa el Señor es mi ayuda, y le pusieron el nombre babilónico Abed-Nego, siervo del Dios del
del aprendizaje y de la escritura. Estos cambios, estimada audiencia, han causado en muchos, oiga bien, han causado en ciertas situaciones cambios, trastornos. Muchas personas a las cuales son trasladados de un país, digamos, llegan a otra nación y son permeados por la cultura, son permeados por las tradiciones de ellos, son permeados por todo su conocimiento. A muchos les ha causado profundas heridas, trastornos de identidad, pues como si hubiesen dado, como si, digamos, como si hubiesen tatuado. Un tatuaje es una marca, es un tatuaje, amados hermanos, es un símbolo. Antes los egipcios y todos los antiguos se tatuaban, hacían tatuajes para adorar a su Dios, para dar adoración al Dios que ellos adoraban, a los símbolos, y ese símbolo para ellos era tan importante porque eran esclavos de su Dios. Y vemos ahora, estimada audiencia, que en la actualidad el mundo también está llevando a la moda el tatuaje, pero yo quiero referirme a un tatuaje espiritual. Cuando nosotros, amados, venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo somos sellados. El mundo, el enemigo de nuestras almas, que aquí en esta Biblia lo podríamos decir que en esta porción bíblica el rey Nabucodonosor podría representar en esta, lo vamos a tomar así, aquel que está queriendo permear en tu mente, en tu corazón, querer poner un nuevo tatuaje, querer poner un sello diferente, querer hacer que se siembre en ti una religiosidad, una costumbre, una tradición muy diferente, una tradición pagana, diferente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esto, amados hermanos, hay muchos que están siendo tatuados. Y oiga bien, no solo exteriormente, físicamente en su cuerpo, sino que el enemigo de nuestras almas los ha tatuado en el interior a través, oiga bien, creándole confusión en su mente. Y todo esto, estimada audiencia, ha provocado que muchos no entiendan ni comprendan quiénes son. Han perdido la identidad, están perdiendo su identidad. Y vemos acá, amado hermano, qué interesante, porque Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces tenemos a una juventud desequilibrada, porque hay mucha confusión en su entorno, hay mucha confusión con las nuevas, digamos, enseñanzas de género, hay mucha confusión con diferentes situaciones que se están enseñando y confusión en los hogares, con tantas situaciones anómalas que se están dando. Se está desbordando de lo moral a la inmoralidad. Hay mucha confusión en las escuelas, hay mucho trastorno y confusión, pero no tienen idea de lo que Dios piensa de ellos. Muchos se sienten que no valen nada, muchos se sienten que Dios lo abandonó, que no existe Dios. Muchos creen que ellos están a la deriva, que no saben quiénes son. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto, amados hermanos, podemos poner ejemplos de mente distorsionada. Números 13, 32 a 33. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Estimada audiencia, la esclavitud había afectado tanto el pensamiento de los israelitas, hasta su identidad. Ahora ellos eran libres, pero aún estaban tatuados en su interior. Estaban marcados, estaban todavía, amados, sumergidos en aquella esclavitud que le había sometido el adversario, y por lo menos ahora ellos se consideraban langostas, se sentían tan inferiores, no podían entender que ahora son libres, que Dios quería que volvieran a su estado, que pudieran reconocer que era un pueblo santo, apartado del mal. Y vemos que por eso en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David enfrentó un ambiente árido, estimada audiencia, marginaciones de su propia familia, y de igual manera era solitario, cuidando ovejas, quizá considerándose un perdido, un fracasado.
Y vemos entonces que esas son las marcas del mundo. Eso es lo que va el pecado, el dolor, el desamparo, la desintegración familiar. Todo eso está causando situaciones difíciles no solo, podríamos decir que quizás en un 90% la juventud, pero también en adultos. Hay jóvenes que han llegado a su adultez y no son libres. Hay jóvenes que todavía están esclavizados con el recuerdo del pasado, del abuso, de las violaciones, del maltrato, del abandono, y vemos que todavía siguen esclavos, marcados con un tatuaje allí en su alma que les recuerda la esclavitud. Y ahora Dios les da la oportunidad de ser libre. Yo quiero decirle, estimada audiencia, que podemos ver también, que podemos descubrir quiénes somos, que en realidad podemos descubrir quiénes somos. Y yo quiero decirle que en Primera de Crónicas 17 en adelante, 16, entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Hay un momento de su vida que David venía todavía quizás arrastrando secuelas del pasado. Dios en su caminar lo fue liberando, fue dándole una nueva visión a la cual entendió, a la cual él fue verdaderamente llevado para un crecimiento espiritual. Y eso lo vemos ya siempre en Primera de Crónicas. Yo te tomé del redil de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Sabe que tenemos que descubrir en el caminar, muchas veces andan perdidos en lagunas mentales o en islas, podríamos decir. Muchos están perdidos y no encuentran ni su identidad, ni saben quién son, se sienten perdidos, pero debemos descubrir que en Dios tenemos identidad. Dios nos ha creado con amor, nos ha creado, fuimos creados en el corazón, nacimos en el corazón de Dios y con lo tanto con un propósito. Y David pudo descubrirlo, ese propósito, cuando el Señor le dice: yo te tomé del redil de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Imagínate ahora, David tenía un encuentro personal con Dios y su identidad es de vuelta. Y esto le ayuda a comprender que ha nacido con propósito y mucho más para propósitos grandes que quizás él lo desconocía. Por eso ya no solo aparecía cuidando ovejas, sino matando a leones, a osos, y por último, hasta Goliat lo mató. Fue un vencedor, un triunfador, pero mientras él no podía descubrir su identidad, se sentía un joven fracasado, se sentía un joven marginado, que nadie lo amaba, que estaba escondido. Y por eso en el Salmo 139 dice: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y así vemos, estimada audiencia, podríamos poner otro ejemplo, Gedeón. En Jueces 6:15, y tenía una imagen de sí mismo pobre. Usted puede descubrir que Gedeón era un joven fusilánime, un joven que no tenía seguridad, era inseguro. Y vemos que Dios le declara lo que realmente había para él, un propósito. Dios quería usarlo como un emancipador para su pueblo, para levantar, sacarlo de la esclavitud, de la opresión. Y vemos entonces que así tenemos muchas situaciones de gente que ha caminado y sigue caminando en su adultez con esas profundas heridas, con esas marcas, tatuajes que el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, ha expuesto en sus vidas. Vemos al rey Saúl. Tenemos al rey Saúl, estimada audiencia, otro joven que podríamos decir que tenía muchas virtudes cuando fue puesto como rey. Dios lo eligió porque tenía muchas cualidades, pero vamos a descubrir qué pasó con él. Mire que el Señor eligió al rey Saúl y le dijo acá: Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Mire, estimada audiencia, podemos ver qué baja autoestima tenía Saúl. Era un joven que tenía una autoestima muy baja. Creía que no podía llegar a ser algo especial.
Y yo quiero decirle en esta hora, quizás tú que me estás escuchando por primera vez, o quizás tú que vas a escuchar este audio posteriormente o esta transmisión, yo quiero decirte, tal vez tú te has sentido igual como el rey Saúl, tal vez te has sentido igual como a Gedeón, quizás te sentiste como David en su niñez, en su adolescencia. Quiero decirte de que tal vez te has sentido que no vales nada y que nadie te ama y no entiendes por qué razón viniste a este mundo. Yo quiero decirte algo, Dios te ama. Y si estás aquí, porque hay un propósito divino para ti. Jeremías nos habla y nos relata para que podamos entender y descubrir que tenemos un propósito grande. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cada uno de nosotros, quizás tú, joven, jovencita, quizás tú andas a la deriva caminando y no encuentras la salida a tus problemas. Yo quiero decirte, hay una confusión verdaderamente en tu mente, porque el enemigo de nuestras almas quiere que te pierdas en el río de la confusión, pero Dios quiere que tú veas hacia arriba, que leas la palabra de Dios y te des cuenta que eres algo especial. Tú no naciste para ser un derrotado, tú no naciste para ser un fracasado, una fracasada, tú naciste para ser un conquistador, para ser una conquistadora, para ser una profeta, para ser una predicadora, para ser un evangelista, para ser alguien de bien, alguien que pueda transmitir un mensaje de amor, de paz a aquellos que lo necesitan. Y vemos así, estimada audiencia, que lamentablemente el rey Saúl, el problema del rey Saúl fue que no creyó en Jehová, sino que en él mismo. No pudo superar sus heridas, no pudo superar el trauma, no pudo superar su baja autoestima, no pudo depender de Dios, sino que dependió de la opinión de los demás, de la aceptación de las personas. Él buscaba ser aceptado. Y en este tiempo, ¿cuántos andan buscando ser aceptados? Y por eso se inclinan a cosas que no les convienen y llegan al fracaso. Y yo quiero decirte que Saúl fue el hombre inseguro y esa inseguridad lo llevó hasta la esquizofrenia. Y luego de eso, amado hermano, fue envidioso y posteriormente asesino. Quiso matar al rey David. Todo esto, hermanos, podemos llegar a entenderlo y podemos decir que hay una salida. Yo quiero decirte, quizás tú que me estás escuchando, te estás identificando con este mensaje. Quiero decirte que hay una salida. Y yo quiero que también llevarte a que te des cuenta de cómo está la situación actual, pero también quiero llevarte que Dios nos ofrece cómo mantener, cómo volver a nuestra identidad, cómo mantener nuestra identidad y cómo superar todas las vicisitudes. Por eso quisiera que nos volvamos a la primera cita en la cual empezamos. Daniel 1, vemos capítulo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Y compara posteriormente nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tu siervo según vea. Qué tremendo, mire. Estos jóvenes decidieron no contaminarse. Estos jóvenes sintieron en su corazón la firmeza de seguir adorando a Dios. Ellos sabían que estaban en una nación distante. Ellos sabían que estaban cautivos. Ellos sabían que ahora eran nuevas religiones. Ahora había mucha idolatría. Ya no era un solo Dios. A ellos podían haber agarrado el rumbo más fácil.
tener una vida tranquila, decir, bueno, vamos a hacer lo que aquí hacen, vamos a adaptarnos a la vida que ellos llevan y vamos a tener felicidad. Pero sabe una cosa, ellos decidieron no contaminarse. ¿Por qué? Porque sencillamente la comida que era servida a la mesa del rey, primero era presentada al dios Baal. Vemos entonces, hermano, que Daniel, ellos sabían la consecuencia que tendrían si comían cosas contaminadas. Si sabían que ellos, con conocimiento pleno, sabían que miraban con sus ojos cómo presentaban la comida al dios pagano, cómo podían ellos ser fieles a Dios. No, no podían, porque entonces traicionarían a su Dios. Ellos decidieron ser fieles a Dios y por lo tanto pidieron que no se les diese de los manjares exquisitos que servían en la mesa del rey, sino que les diesen legumbres y agua. Y esto, amados hermanos, lo vio Dios con agrado. Cuando tú y yo nos proponemos a servirle al Señor, a ser fieles a Dios, cuando tú y yo nos proponemos a no contaminarnos, podemos estar inmersos en una sociedad de todo que puedes ver, tantas situaciones, tantas modas, corrientes de todo tipo. Tú puedes decir, wow, esto está bonito y aquí voy, pero si tienes temor de Dios, si de veras amas a Dios, si estás agradecido con el Dios que te ha dado la vida, con el Dios que te ha sacado adelante, con el Dios que ha permitido, amado hermano, que tú tengas quizás esa oportunidad de tener un estudio, un trabajo, etcétera, vas a mantenerte fiel. Vas a decir no a las tentaciones, vas a decir no a las modas, vas a decir no a las enseñanzas humanísticas, filosofías huecas humanas, vas a decir no a la idolatría, vas a decir no al paganismo y te vas a mantener fiel como lo hizo Daniel con sus amigos. Y oiga bien, amado hermano, al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Pero ¿cuál fue el resultado de la fidelidad de estos jóvenes? De la sinceridad con Dios. Dios los recompensó. Y a estos muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Wow, mira qué impresionante, amados hermanos. Impresionante. Cuando somos fieles a Dios, Dios no se queda con nada. Ahora podés entender quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres creado a imagen y semejanza del Dios de los cielos. Tú eres el que ha recibido, tienes aliento, hablas, caminas, porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros, en el ser humano, el soplo y aliento de vida. Y yo quiero que entiendas que ahora tal vez tienes ya la oportunidad de responder a la pregunta, ¿quién soy? Yo quiero que entiendas que eres alguien especial. Eres alguien creado a la imagen de Dios para ser un adorador, una adoradora, para ser un siervo, una sierva de Dios, que levante sus manos en alto, que levante su rostro en medio de todo, como lo hizo Daniel con sus amigos. Ellos fueron fieles, se mantuvieron fieles a su Dios, a sus enseñanzas, se mantuvieron fieles a la Torá, que era la ley, la palabra de Dios. Y hermanos, y Dios recompensó con creces. Y así vemos que Daniel y sus amigos fueron puestos en eminencia. Ellos, amados hermanos, le fueron en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Qué pasó? Daniel estuvo en diferentes reinos, no solo con el rey Babilonia. Dios lo iba presentando cada día más con sus amigos. ¿Por qué? Por la fidelidad. Así de que, estimada audiencia, yo te invito que si tú en tu mente y en tu corazón habían preguntas de quién eres, espero que esta enseñanza, esta reflexión de la palabra te sirva a responder esa pregunta y hoy al final tú puedas entender que eres alguien especial, que Dios te ama y te amó tanto porque Dios sabe tu confusión, Él entiende lo que
pasa por tu mente. Y por eso envió a su hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, a morir en la cruz del Calvario, para poder romper todo muro, toda maldad, para poder quitarle toda llave de poderío a Satanás y tener la autoridad plena en Cristo Jesús. Y eso, amados hermanos, hoy, a través de su muerte, te da libertad, te ofrece la salvación y vida eterna, te ofrece que vuelvas a recuperar tu identidad para que sepas quién verdaderamente tú eres. Así de que hoy te invito que si tú verdaderamente quieres volver a tu identidad, ven a los pies de Cristo, acepta a Jesús como tu único Salvador personal. Recíbelo en tu corazón, porque la palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y esto, amados hermanos, es para salvación. Qué maravilloso. Dios te ofrece salvar tu vida. Así de que repite conmigo esta oración. Si tú quieres recibir a Jesús, dile, Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, que te he ofendido, que he pecado, que he transitado en caminos equivocados, en sendas sin rumbo, sin dirección. Pero yo quiero, Señor, que tomes mi vida, que tomes mi corazón, mi mente, y que seas, yo te recibo como mi único Salvador personal. Yo te confieso como mi Salvador, que muriste en la cruz del Calvario para dar salvación y perdón de pecado. Me postro ante ti, Señor, para que tomes mi vida, me guíes por el camino, la senda antigua, por el camino correcto, y ya no me puede extraviar. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a llegar hasta el final para poder estar contigo en la boda del Cordero. Amén y amén. Estimada audiencia, si tú has hecho esta oración de fe, pues reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y la tumba está vacía. Tenemos a un Dios victorioso, un Dios grande, un Dios de misericordia y por lo tanto es un Dios vencedor. Así de que bienvenido a la familia de Dios. Si tú has hecho esta confesión, gloria al Señor y damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por esta preciosa oportunidad que Dios me ha dado para compartir con ustedes el tema ¿Quién soy? El Señor me lo bendiga. Su hermana y amiga Ceci de López ha tenido el placer de estar compartiendo con ustedes. Recuerden, le esperamos también que nos pueda acompañar en nuestro ministerio Giovannice Guerrero bajo la unción de Dios, transmisiones de YouTube, y nos puede seguir en Facebook, también Facebook Live, nos puede seguir como Guerrero de Oración. Que el Señor les bendiga grandemente.